Hoy, Estados Unidos tiene alrededor de 333 millones de personas. Hace 50 años era solo alrededor de 200 millones, así que creció aproximadamente un 50% entre 1974 y 2024. Sin embargo, cuando ves las proyecciones para dentro de 50 años, la tasa de crecimiento no es del 50%, es mucho, mucho menor. La ONU proyecta una población estadounidense de 389 millones para el año 2074. Eso es un crecimiento de solo alrededor del 16%, nada cercano al 50% anterior. Y si descartas a las nuevas personas que llegan al país por inmigración y cuentas solo los nuevos nacimientos de personas que ya están dentro de Estados Unidos, ese porcentaje no solo se hace más pequeño, sino que potencialmente puede volverse negativo. Esta gráfica de la Oficina del Censo de Estados Unidos nos muestra cómo para el año 2060, las personas extranjeras que viven en Estados Unidos representarán alrededor del 17% de la población, lo que también lleva a una reorganización de la composición étnica de la población joven. En 2016, el 51% de las personas menores de 18 años eran blancas, el 25% eran hispanas, el 15% negras y el 5% asiáticas. Cifras que cambian en la proyección. Para 2060, los blancos siguen siendo el grupo étnico más grande, pero con un 36%. Los hispanos se acercan con un 31%. Los negros se mantienen en 16% y los asiáticos solo crecen hasta un 8%. Explicando que la mayor cantidad de migrantes proyectados probablemente provendrán de países hispanos, probablemente de Centroamérica y Sudamérica. Mientras que en el pasado, la mayoría venía de Europa, África y partes de Asia. Ahora, esto no es malo, ni tampoco es algo nuevo para Estados Unidos. Una nación construida sobre la inmigración, que vio cifras similares a lo largo de su historia, con un máximo histórico de alrededor del 15% de ciudadanos nacidos en el extranjero en 1890. Pero sí muestra un problema clave para Estados Unidos, que es que su propia gente hoy en día no está teniendo tantos hijos como solían tener. Ahora, no están solos en esto. La mayoría de los países europeos enfrentan el mismo problema, si no es que peor, de una población cada vez más envejecida. E incluso antiguos gigantes demográficos como China enfrentan escenarios críticos aún peores que Estados Unidos. Pero en este video vamos a descubrir por qué esto ocurre en Estados Unidos, las causas, las consecuencias y las posibles soluciones. Estados Unidos ha sido históricamente conocido por su población en crecimiento, un crisol donde inmigrantes de todo el mundo se unieron para construir una nueva nación donde todo era posible. Inicialmente de Europa, luego también de África, después de Asia y finalmente de Sudamérica. Si eres un estadounidense blanco, lo más probable es que tu origen sea inglés, alemán, escandinavo, italiano, griego o irlandés. Si eres un estadounidense negro, lo más probable es que tu origen sea de las islas del Caribe o de África. Y si eres un estadounidense asiático, lo más probable es que tus antepasados hayan venido de Asia. Si eres un estadounidense hispano, vienes ya sea de la migración temprana portuguesa y española, o de una más reciente de Centroamérica y Sudamérica. El punto es que, a menos que seas un indígena estadounidense, tus antepasados fueron inmigrantes, y fueron inmigrantes que tuvieron muchos hijos. Este crecimiento continuo de la migración y las altas tasas de fertilidad hicieron que la población de Estados Unidos también creciera de manera constante. Sin embargo, en los últimos años, este crecimiento de la población se ha desacelerado. Según la Oficina del Censo, el crecimiento de la población, incluyendo la inmigración, nunca ha estado por debajo del 0% desde 1950, pero sus tasas han variado mucho y definitivamente están en una tendencia descendente. Entre 1950 y 1963 hubo un crecimiento constante de entre 1.5% y 2% al año, pero desde entonces los valores nunca han vuelto a ser tan altos. Fue de 1.29% en 1971, 1.21% en 1980 e incluso llegó a 1.4% entre 1991 y 1993. Pero desde entonces ha ido en descenso. El último año en alcanzar un crecimiento del 1% fue 2007, y desde entonces ese valor nunca se ha vuelto a alcanzar. En 2021 bajó mucho a 0.3%, recuperándose un poco después, pero no de manera significativa. Y la proyección es que nunca volverá a subir,
continuando a la baja hasta llegar a un residual 0.13% para el año 2074. Y según la Oficina del Censo de Estados Unidos, bajo un escenario de baja inmigración, la población de Estados Unidos podría incluso empezar a disminuir para el año 2040 por primera vez en su historia. La razón de la tendencia descendente en la tasa de crecimiento poblacional es variada y parece haber comenzado en la década de los 90. Diversos factores han contribuido a este descenso desde entonces, incluyendo tasas de natalidad más bajas, tasas de mortalidad esporádicamente más altas, disminuciones esporádicas en la migración y, sorprendentemente, también el aumento en la esperanza de vida. Para explicar rápidamente cada uno, antes de entrar en más detalle, las tasas de natalidad más bajas se explican por sí solas. Si la gente tiene menos hijos, la población no crece tanto. Y definitivamente es la causa principal, especialmente porque todas las demás están conectadas a ella. Las tasas de mortalidad esporádicamente más altas pueden hacer que personas en edad reproductiva mueran sin tener hijos, y obviamente les impide hacerlo. Esto afecta no solo al total de la población, sino también a su crecimiento. Las disminuciones en la migración funcionan de la misma manera. Si hay menos inmigrantes, no solo hay menos personas desde el principio, sino también menos personas que tengan hijos. Aunque el número total de inmigrantes es más alto hoy en día que en la mayor parte de los últimos 100 años, está disminuyendo. Y aunque en el pasado tenías altas tasas de fertilidad de la población nativa, para contrarrestar esto, si no las tienes, podrías empezar a tener un problema. Y sorprendentemente, los aumentos en la esperanza de vida también afectan este crecimiento. Aunque que la gente viva más tiempo es bueno para el número total de la población, a menudo estas son personas que con razón ya no trabajan. Muchos pueden jubilarse por su cuenta, pero muchos no. Y si una familia joven tiene un familiar mayor que depende de ellos, esa dependencia por vejez podría absorber los recursos económicos que de otro modo se destinarían a la dependencia juvenil. En resumen, la gente no puede permitirse tener hijos si también tiene que pagar los gastos de vida de sus abuelos. Todas estas cosas llevan a otra consecuencia. La gente está teniendo menos hijos que las generaciones anteriores. Además de las 3 causas indirectas que mencionamos, este cambio está influenciado por varios factores sociales y económicos. Más mujeres están buscando educación superior y carreras profesionales, lo que a menudo lleva a retrasar o incluso evitar el matrimonio y la maternidad por completo. Los métodos anticonceptivos se usan ahora más que nunca, y por eso ocurren menos embarazos no planeados. Y sobre todo, el costo de vida y de criar hijos ha aumentado significativamente, lo que hace que sea más difícil para las familias poder costear tener hijos. También hay un factor interconectado que se debe considerar al analizar el crecimiento de la población, tomando en cuenta las tasas de natalidad, que representan el número de nacimientos por cada 1000 personas. La tasa de natalidad, en 1909, era extremadamente alta, alrededor de 30. Cayó hasta 18, en la década de 1930 principalmente, debido a la Gran Depresión, la misma lógica del costo de vida que vemos hoy en día, y también la gripe española, que mató a muchos jóvenes también. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ocurrió un verdadero baby boom, con tasas de natalidad que alcanzaron hasta 27 de una manera que nunca podría replicarse por todas las razones que mencionamos anteriormente. Esa gran generación de baby boomers ahora está llegando a la edad de jubilación, lo que lleva a una tasa de mortalidad más alta. Los avances en la atención médica han extendido la esperanza de vida, pero eventualmente, este cambio demográfico significa que mueren más personas de las que nacen, lo que inevitablemente contribuye a un déficit en la tasa de crecimiento de la población. Esencialmente, si la generación más grande no es la que está teniendo hijos o la que va a tener hijos, la población va a disminuir. Pero antes de eso, un mensaje breve de nuestro patrocinador, Tú. Sin ustedes viéndonos, ninguno de nuestros videos sería posible. Y muchos de ustedes van más allá, a través de nuestro Patreon, apoyándonos directamente y ayudándonos a hacer mejores videos cada semana. A cambio de tu ayuda ahí, obtienes algunos beneficios geniales, como la oportunidad de sugerir ideas para videos, tener tu nombre en la descripción del video y en los créditos finales de cada video, así como acceso anticipado a los videos. Cada semana, Behind the Scenes muestra el proceso de escritura de guiones y edición, encuestas para influir en los títulos y miniaturas, sin mencionar transmisiones en vivo exclusivas con preguntas y respuestas y otros temas. Y la oportunidad de enviarme mensajes directos con cualquier cosa que quieras decirme. Así que si quieres ayudar al canal y acceder a todos estos beneficios exclusivos, únete al ejército del conocimiento hoy mismo, ya sea en el nivel médico, infantería, caballería, artillería u oficial. Puedes encontrar todo en el enlace que está en la parte superior de la descripción. Ahora, volvamos al video.
Ahora, esto no necesariamente tiene que ser algo completamente malo. Aunque una población en descenso pueda sonar alarmante, hay algunos beneficios potenciales. Por ejemplo, podría aliviar la presión sobre los recursos y el medio ambiente. Con menos personas, habría menos demanda de energía, agua y otros recursos. También podría reducir potencialmente su precio y el costo de vida, y empezar de forma natural a resolver parte del problema original que enfrentamos. Una población más pequeña también podría llevar a ciudades menos concurridas y a una reducción de la congestión vehicular. Esto podría mejorar la calidad de vida de muchas personas, haciendo que las zonas urbanas sean más baratas, más habitables y reduciendo el estrés asociado con el hacinamiento. Además, con menos personas compitiendo por empleos, podría haber mejores oportunidades laborales y potencialmente salarios más altos para los trabajadores, lo que resultaría en un mayor ingreso disponible. Y, de nuevo, una solución parcial que podría terminar llevando a un aumento en las tasas de natalidad. Sin embargo, las desventajas de una población en declive son significativas y multifacéticas. Económicamente, una población en disminución puede llevar a una reducción de la fuerza laboral, lo que también puede obstaculizar el crecimiento económico. Menos trabajadores humanos significa menos producción económica, menos consumidores y una base impositiva más pequeña. Esto puede poner presión sobre las finanzas públicas, haciendo más difícil financiar servicios esenciales como la salud, la educación y la infraestructura. O, por ejemplo, incentivos para tener hijos, empeorando aún más el problema. Con menos jóvenes entrando a la fuerza laboral, hay menos contribuyentes para apoyar a un número creciente de jubilados. Este desequilibrio puede llevar a déficits financieros y a una mayor presión sobre los programas de bienestar social. Según la Administración del Seguro Social de Estados Unidos, para el año 2034, los fondos fiduciarios combinados del Seguro Social se agotarán si continúan las tendencias actuales. Estados Unidos se ha beneficiado durante mucho tiempo de una población diversa y en crecimiento que impulsa la creatividad y el espíritu empresarial. Una disminución en el crecimiento de la población podría frenar ese dinamismo y reducir la capacidad del país para adaptarse a nuevos desafíos y oportunidades. Sin mencionar cómo también puede poner en riesgo la posición de Estados Unidos como superpotencia militar, ya que las Fuerzas Armadas están compuestas principalmente por personas jóvenes, al menos aquellas que están en servicio activo. A menos que veas una automatización total, con drones controlados a distancia y soldados robot controlados por personas mayores lejos del frente. Así que ahora entendemos el problema. El bajo crecimiento poblacional resulta de tasas de natalidad más bajas, que a su vez son consecuencia de varios otros factores. Esta tasa de crecimiento tan baja hace que, al ritmo actual, la población de Estados Unidos se estanque o incluso disminuya. Entonces, ¿qué se puede hacer? Abordar el problema de la disminución de la población definitivamente requiere resolver el problema en ambos frentes, o al menos en uno de ellos. Una posible solución es implementar políticas que apoyen a las familias y fomenten tasas de natalidad más altas. Esto podría incluir ofrecer incentivos financieros directos por tener hijos, proporcionar cuidado infantil asequible y crear entornos laborales más amigables para las familias. O implementar regulaciones estatales que reduzcan de manera forzada el costo de vida, como salarios mínimos más altos, viviendas con control de renta y límites a las ganancias corporativas en bienes y servicios esenciales. Otra solución es reformar las políticas de inmigración para atraer a más inmigrantes legales. Estados Unidos tiene una larga historia de beneficiarse de la inmigración, la cual ha contribuido al crecimiento de su población, su crecimiento económico y su riqueza cultural en general. Y si Estados Unidos falla o no quiere resolver uno de estos dos problemas, podría surgir un problema real. Las proyecciones para 2030 en adelante muestran que la inmigración representará al menos la mitad o más del crecimiento de la población. Si se abandona, podría ocurrir una disminución real de la población, por primera vez en la historia de Estados Unidos. Al mismo tiempo, si no se hace nada para resolver la crisis de la tasa de fertilidad, la población actual de Estados Unidos desaparecerá y será completamente reemplazada. Estados Unidos y el resto del mundo tienen que tomar una decisión difícil. O cambian completamente la forma en que funcionan sus sociedades para hacerlas funcionales con una población mucho más envejecida que antes, o solucionan el problema de alguna de las dos maneras que mencionamos. Pero el primer escenario tampoco es una solución permanente. Incluso si pudiéramos adaptarnos y cambiar la forma en que funcionan las cosas, si la población no puede al menos renovarse después de reducirse a cierto número, el país estaría condenado a la extinción. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué medidas implementarías para aumentar la fertilidad? ¿Y cuál es tu opinión sobre la inmigración como solución? Cuéntamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Gracias a mis mecenas por su apoyo.
Si quieres unirte, puedes acceder a contenido exclusivo y estar en contacto directo conmigo. Recuerda suscribirte aquí en YouTube también. Y nos vemos la próxima vez para más cultura general.